Regresamos a Confrontación Democrática. Hoy está con nosotros el licenciado Juan José Echeverría y la ingeniera Marta Blanco, a quien les damos la bienvenida. Y yo creo que tenemos que empezar con doña Marta Macho, porque tenemos una noticia. Está de fundadora de un nuevo partido político en Escazú, y eso me parece maravilloso. Qué linda, tan linda. Muchas gracias, doña Iris. Sí, en efecto, fundamos un nuevo partido a nivel cantonal en Escazú. Se llama Unidos por Escazú, UPE. Ajá. Un nombre muy tico. Me agarró desprevenida, me quedé como... no sabía que me lo iba a tirar, qué bandida. Sí, y es un grupo de gente muy comprometida con el cantón. Hay personas que han sido líderes comunitarios, que han trabajado durante décadas, personas con muy buena preparación y todos con muy buenas intenciones de hacer algo bueno por el cantón, con visión de centrarse en el individuo, que realmente las personas, cada persona sea el centro de la gestión municipal como debe ser. Y otra cosa importantísima, especialmente por todo lo que hemos visto, es, nosotros le llamamos, asociado al nombre de UPE, va a ser un gobierno de puertas abiertas. Y eso va implícito todo el tema de gobierno digital, de transparencia, que Juan José conoce claro. También y que puede asesorarnos ahí de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se debe hacer dentro de un gobierno para que sea eficiente, para que el uso de sus recursos realmente vaya donde tiene que llegar. Y es que la democracia solo puede aspirar a más democracia. Y yo creo, Juan José, que ese es el tema. La institucionalidad del país está en crisis, como estamos en crisis todos los costarricenses, no solo un grupito, todos. Y me parece que esa recomposición, ese rearmarse, va a nacer del gobierno local. O sea, desde lo local es donde podemos influenciar para que todo el aparato institucional empiece a dar el cambio que tiene que darse, lo querramos o no. Así es, bueno, muy buenas tardes, Iris y Marta, y por supuesto a quienes nos acompañan a través de Radio Centro. Muy contento yo realmente con esa noticia de la creación de UPE, por varias razones. En primer lugar, bueno, porque coincido con lo que está planteando Iris, de que desde el punto de vista de la democracia local hay una enorme nueva oportunidad para enfrentar muchos de los retos que como país tenemos. Y digo que es una nueva oportunidad porque realmente, aunque en Costa Rica podemos vanagloriarnos de tener una madurez democrática bastante ejemplarizante, sí ha sido sobre la base de una institucionalidad muy centralista, que durante mucho tiempo fue exitosa y logró resolver muchos de los principales problemas de nuestra ciudadanía, pero que es un modelo que se ha venido agotando. Y precisamente en la descentralización del Estado es que se ha apostado muchísimo a la modernización de estas, instituciones y espacios, precisamente para una mayor participación, poder democratizar también la toma de decisiones, la administración de los recursos. Yo estoy convencido de que cada vez más las elecciones municipales van a ir consolidando la participación de partidos de carácter cantonal, por una razón muy natural, y es que los temas, los intereses, las estrategias de los partidos políticos a nivel cantonal son totalmente diferentes a las estrategias de la política nacional. Y en efecto, los partidos políticos nacionales, ya no digamos ni siquiera los tradicionales o los novedosos, no, en general los partidos políticos a nivel nacional, les cuesta mucho poder aterrizar a nivel cantonal y poder, digerir las propuestas cantonales sobre la base de una plataforma de carácter nacional. Entonces, mucha gente que es militante y participa en partidos políticos nacionales, para las elecciones locales pueden organizarse de otra manera. Y eso no es en demérito de la estructura política nacional, simplemente son momentos diferentes, ¿verdad? Alguna gente le tiene miedo a eso, llamándolo fragmentación. Yo creo que más bien es como una toma de conciencia del ciudadano
de los municipios o del municipio, porque finalmente esos son los ciudadanos, de decir, no, los problemas de esta comunidad los tengo que resolver yo. Así es. Y entonces yo tengo que, y el instrumento que hay es un partido político. Bueno, usemos el partido político para obtener esos logros que espero de mi... Y eso es tan cierto, Iris, como que incluso una de las tareas pendientes que hay es que, en mi criterio, por lo menos a nivel local, el partido político no debería ser el único instrumento. Para mí, en algún momento deberíamos de avanzar a una reforma de carácter electoral para que por lo menos a nivel local se permita la participación con candidaturas de otros incluso actores. hasta independientes. Incluso hasta independientes. Asociaciones. Hay países en que a nivel de Congreso pueden haber candidaturas independientes y a nivel de gobernaciones pueden haber candidaturas independientes. Bernie Sanders llega primero como congresista, como independiente. El gobernador de Monterrey en México es independiente, en Panamá creo, y en Colombia pueden haber candidaturas independientes o de organizaciones sociales, una asociación de desarrollo comunal, un sindicato, en fin, una ONG. ¿Por qué? Porque a nivel local la dimensión de la democracia es diferente. Yo sí creo que a nivel nacional tiene que haber una institucionalidad partidaria, pero yo creo que a nivel local hay muchísimo que podemos hacer. Y cuando hay gente buena, cuando hay gente que tiene experiencia en otros campos y decide meterse en la política local, el único resultado posible es mejorar a nuestros cantones. Sí, tenemos que celebrar eso. Sí, yo estoy feliz y no importa, porque incluso a nivel local el tema ideológico también pasa a un segundo plano, porque yo puedo tener compañeros y compañeras de otras visiones ideológicas, pero que a nivel local compartimos el futuro de nuestro territorio. Eso que acabas de decir es precisamente dentro de esa política de puertas abiertas, lo que hemos hecho es abrir la puerta para que, sin importar cuál sea su ideología política a nivel nacional o personal, que se acerquen al partido, porque precisamente lo importante es lo local, que deja por fuera muchísimos de los otros cosas que pueden haber de diferencias. Aquí solo hay unidad porque lo que se quiere es todo lo mismo. Se quiere que se usen bien los fondos, se quiere que la gente esté mejor, que funcione, que se mantenga el ambiente. Hay un montón de cosas que nos impacta de manera inmediata, y por eso a mí me sorprende tanto el abstencionismo tan alto que hay en las elecciones municipales. Yo creo que tiene mucho que ver con el cambio que se hizo del tiempo de las votaciones, y que poco a poco ha ido subiendo. Pero en realidad el principal problema, Marta, es que la verdad sea dicha que nuestros gobiernos locales han tenido muy poca trascendencia en la gestión pública como Estado costarricense, y entonces no hemos estado acostumbrados como municipios, como bien dice Iris, a involucrarnos, porque cuando yo fui presidente de IFAN entre el 2002 y el 2006, ya hace algunos años, la gente me decía, es que las municipalidades no sirven ni para recoger la basura. Entonces, con esa visión era muy difícil pretender... De ahí viene la apatía, claro. Claro, entonces... Todo esto es un proceso que ha sido un poco lento. Pero que también es culpa de los partidos políticos tradicionales, que ponían a cualquiera en esos puestos. Porque veían con menosprecio la institucionalidad municipal, porque realmente era muy poco lo que las municipalidades incidían en el desarrollo nacional. Cada vez es más. Y el diputado era el que tenía las partidas específicas. Había un control desde arriba en la Asamblea Legislativa, en la dirigencia, digamos, regional por lo menos, y que pretendían hacer y deshacer. Más bien el hecho de que las elecciones pasaran a medio periodo visibiliza mucho más el proceso y permite una discusión local mucho más profunda, porque en el pasado, cuando eran elecciones amparadas a las nacionales, ni siquiera sabíamos por quién estábamos votando, y más bien se votaba por arrastre, y también eso deterioraba mucho la capacidad de autonomía de los municipios. Y la calidad también de las personas que se ponían ahí, porque sin importar iba a quedar electo probablemente. Y aunque yo sigo creyendo que las ideologías no han muerto y que son necesarias, lo cierto es que no hay una manera liberal de recoger basura, ni socialdemócrata de cobrar impuestos. A nivel local eso es mucho más evidente. Sí, entonces celebramos que doña Marta
Y desde ahora aquí somos porristas de doña Marta y UPE. Muchísimas gracias. Le deseamos todo el éxito del mundo y a todos aquellos costarricenses que también no están contentos cómo funciona su cantón, o aunque no estén, tal vez no estén contentos, pero quisieran que se hiciera de otra manera. Este es el momento de involucrarnos. Hay que participar. Sí, eso de ser espectadores, de comprar la entrada para ir a ver el show y luego irnos cuando terminó, no es el del ciudadano y la ciudadana de este siglo XXI. O somos protagonistas o no lo somos. Yo creo que ese es como el gran reto que tenemos. Así es. Tenemos muchos temas aquí. Queríamos hablar, tal vez les parece si hablamos algo arrancamos con el tema de educación, esas cifras escalofriantes de que solo el 25% de más de 30,000 estudiantes que presentaron bachillerato ganaron sin ayuda de nada, o sea, solo 9,000 de 30,000. Esto realmente impacta. ¿Qué pruebas PISA ni qué nada? Aquí está la realidad. Esa es la realidad de nuestro sistema educativo. Sí, es muy lamentable, es como una puñalada en el corazón porque nosotros siempre nos hemos vanagloriado de que la educación es el principal factor de movilidad social y nos hemos preciado de que nuestro ejército son los maestros y que nuestros soldados son los niños y que la educación es lo que ha hecho diferente a este país. Y yo no dudo de que en el pasado algo de eso hubo, pero definitivamente lo hemos ido perdiendo y pareciera ser que a raudales. En el titular digital de un medio de comunicación decía desastre en el bachillerato y yo me puse a pensar y dije, no, esto es desastre en la educación, o sea, esto va más allá de los exámenes, digamos, puntuales de bachillerato de este año. Ahí se está evidenciando, se está arrastrando un mal mucho mayor que este país tiene que enfrentar con toda la decisión, porque aquí está en juego el futuro de Costa Rica como un todo y por supuesto de forma individual de decenas de miles de jóvenes, de muchachos, que ante esta situación uno se cuestiona realmente qué nivel de preparación hay para enfrentar los retos del futuro. Retos que son cada vez peor, ¿verdad? Más exigentes. Sí, hay que buscar cuáles son las causas. Y lo más fácil, después de una huelga, es decir, es culpa de los maestros. Ojalá no caigamos en ese facilismo. Sí, porque esa es una manera, digamos, muy light de ver el problema. Ciertamente, el educador tiene una función fundamental. Pero el tema es, cuando en el Ministerio de Educación Pública a usted lo mandan a llenar papeles que probablemente ningún funcionario de oficinas centrales va a ver, y el educador tiene que dedicar su tiempo fundamentalmente a llenar papeles en vez de enseñar a los niños, por lo menos enseñarles a pensar, ahí significa que hay que revisar eso. Hay problemas estructurales. Voy a contar algo. Ahora que estuve en el Hospital México, me llamaba la atención, yo estuve en cuidados intermedios, que es antes de cuidados intensivos y después de salón. Entonces llegaba muchísimo médico y, ¿verdad? Bueno, a revisarnos a las que estábamos ahí, a punto de irnos, como decimos en San Ramón, de pasar por las palmeras. Es las palmeras de los Valverde que antes de llegar al cementerio, entonces decimos así. Y me llamaba la atención que cada turno que ingresaba, porque donde yo estaba cerca de la oficinita que tenían, entonces dentro del mismo salón, y es que hay que llenarlo de Edu. Y entonces pasaban, no sé, 40% del tiempo llenando por el nuevo formato de todo digital, tanto los médicos como las enfermeras, como los asistentes, todo el mundo en la computadora atendiendo eso. Claro, éramos muy poquitas personas por ser una unidad como en la que estábamos, pero lo cierto es que esto tiene que resolverse de otra manera. No puede ser, no puedo decir jamás que necesitamos ayuda y que no nos la tuvimos porque estaban llenando documentos. No estoy diciendo eso para nada. El Hospital México es
un 1000, ¿verdad? No, estoy diciendo de que no es posible que la seguridad social destine un X tiempo del trabajo del funcionario, que se supone que debe estar atendiendo pacientes, para llenar documentos o papeles o información. Igual le pasa a los maestros. O sea, me parece que aquí hay como una visión equivocada. A veces empezamos a cambiarle los objetivos a la salud o a la educación o a la seguridad, no sé, o a la atención de las personas más pobres del país, llenándolo de más burocracia, y ese no es el camino. Precisamente vengo esta mañana de un conversatorio que hubo en la Asamblea Legislativa que propició el diputado don Eric Rodríguez, que está rescatando el proyecto de educación dual de el exdiputado don Ronnie Monge. Y una de las cosas que yo no sabía, a pesar de que he estado involucrada en todo el tema de educación durante mucho tiempo, es que la legislación que rige la educación en este país data de 1948 y no se ha actualizado. Qué locura. Había una directora de colegio y varias profesoras de una institución que llegaron al conversatorio y nos comentaban, era un colegio técnico, y nos comentaban que desde 1980 se hicieron los programas para las carreras técnicas. 1980, con la velocidad con la que va avanzando y más en esa área. Toda la educación técnica está rezagada porque el problema es que el Ministerio de Educación Pública es una institución pesada, difícil de mover, no tiene agilidad. Y precisamente lo que vos hablabas de esa descentralización que estabas aplicando ahora a los gobiernos locales, tiene que empezar a verse en instituciones tan grandes como el Ministerio de Educación Pública. Yo trabajé directamente con el MEP y con otras organizaciones cuando fui la directora ejecutiva de Costa Rica Multilingüe. Y era el colmo que habiendo yo creo que es uno de los empleadores más grandes de toda Centroamérica, si no el más grande, que si no era porque don Leo Garnier decía, pueden hacer tal cosa, nada, absolutamente nada se movía. O sea, ¿cómo va a ser posible que el ministro de Educación tenga que dar el banderazo blanco para tomas de decisiones a nivel técnico? Y es precisamente porque está tan centralizada, es tan rígida, que se vuelve totalmente ineficiente e incapaz de reaccionar a los cambios que va requiriendo el mundo moderno. ¿Y quiénes son las víctimas? Nuestros niños y nuestros adolescentes. La mayor, esos números ahorita no los recuerdo, pero tal vez ustedes lo tengan más presente. La mayor demostración de la ineficiencia de las pruebas de bachillerato fue de nuevo matemáticas, pero el número es impresionante. Andamos diciendo que debemos orientar la educación hacia las tecnologías, hacia las nuevas técnicas, y resulta que la matemática sigue siendo el coco. ¿Qué significa? Que los programas de estudio están diseñados o para otra época o de otra manera, que hace que el muchacho le tenga miedo a una materia tan hermosa como la matemática. ¿Sabe qué, doña Iris? Yo pienso que aquí lo que se necesita, y es algo curioso, porque mucha gente puede pensar en otras cosas, pero yo creo que es importante que toda la organización se plantee cuál es su razón de ser. Eso es. ¿Educar para qué? Exacto. ¿Y para qué? ¿Para quién? Y que cada persona de este gran rompecabezas entienda cuál es su posición y cuál es su aporte, y no pensar en que yo lo que hago es, como decía usted, archivar papeles porque trabajo en una oficina de un colegio técnico. No, esa persona lo que está haciendo es que, manteniendo ese orden, está ayudando a que ese joven llegue a realizarse como persona y como profesional en uno de los pasos de su carrera. Ese orgullo de ser parte, de ser educador o de ser parte del sistema de educación, que para mí es definitivamente la columna vertebral de cualquier sociedad, se ha perdido esa mística. Ahora con la huelga lo vemos. Hay personas, cada quien tendrá sus propias justificaciones, pero hay personas que no están pensando en qué está pasando con todos estos niños y adolescentes que dejaron en el camino.
Mientras hay otros que los vemos con una mística y un compromiso, porque esas personas sí lo entienden, sí lo llevan en su corazón. O sea, yo me convertí en un docente porque realmente quiero ayudar a las generaciones futuras a que sean exitosas, a que vivan una vida mejor de la que nosotros estamos viviendo. Y esa mística y esa razón, ese reconocimiento de la razón de ser se ha perdido, más que asuntos técnicos y administrativos. Y eso eso lo hacen los líderes. Decía un día Rolando Araya que cuando él estaba en la escuela en Palmares, las maestras las escogían de acuerdo a cuál señora tenía la letra más bonita. Lo que tenía era en 6º grado. Y se convirtieron en maestras maravillosas, extraordinarias, que formaron a los hombres y mujeres de Palmares y probablemente de San Ramón y de Sarchí, no sé, de todo el país. Que esa era la razón, que quien escribía bonito era la manera de seleccionar. ¿Por qué esos educadores que no tenían la formación que tienen hoy, ni las posibilidades que tienen hoy, ni el equipo que tienen hoy, marcaron la diferencia? Vocación. Hicieron una generación de costarricenses que son un orgullo lo que aportó la gente que tiene 70 años, 60 años a este país. O sea, eran ese tipo de educadores. Amor, ¿verdad? Le ponían amor al trabajo, ¿eso era? Sí, y no tengo el dato. Ojalá que a propósito de la información que circuló hoy venga, digamos, información más detallada, pero me atrevería a decir, y esto es una verdadera lástima, que la enorme mayoría de estos muchachos que pasaron en una primera instancia sin necesidad de curva ni de ningún ajuste en sus resultados, viene además de colegios privados, salvo los colegios científicos que son una excepción extraordinaria en el sector público y algunos vocacionales. Lo cierto del caso es que la educación pública ha cedido muchísimo terreno ante la educación privada en materia de secundaria. Esos maestros, como mencionaba Iris de Palmares, en el caso de que comentaba Rolando, eran de sector público. O sea, la educación pública en Costa Rica durante muchos años realmente fue de primera calidad y ha venido perdiendo terreno. Entonces, esto es lamentable porque también entonces la educación se ha convertido en un factor de diferenciación en nuestros... y de exclusión. Y de exclusión. Y eso es una barbaridad, o sea, eso es imperdonable. Que era uno de los temas de esta huelga. Bueno, yo no estaba como para discutir, pero todos los días quería entrar al Facebook para decir, ¿cómo es que están los sindicatos en contra de los ricos, en contra de Tacataca? Y resulta que a quienes están dañando es a los pobres, claro. Porque los hijos de los ricos están en los colegios privados. Ellos no han perdido un día de clases. Así es. Entonces, o sea, hay como una contradicción cuando uno apela a cuáles son los principios que guían las actuaciones de uno. Hoy que venía saliendo de la Asamblea Legislativa, le voy a poner un ejemplo porque me parece tan lindo que las cosas buenas hay que resaltarlas. Salimos y mientras pasaban por nosotros nos sentamos en una banquita de las que están allá afuera en el parquecito y vino un señor de la Municipalidad de San José, un barrecalles, y empezó a recoger la basura que estaba alrededor de nosotros, hasta nos pidió que nos corriéramos para poder sacar lo que estaba debajo, y yo que le hablo hasta las paredes, le comenté, le digo, ay, muchísimas gracias, qué montón de basura que hay aquí, qué barbaridad, le hice el comentario, pues le di rienda suelta que me comentara que esa calle no era de él estaba asignado al parque, pero que su compañero hizo berrinche, y dijo que no recogía basura ahí, porque quería enseñarle a los diputados una lección por el tema del plan fiscal. Entonces, el que le tocaba limpiar esa callecita hizo berrinche para castigar a los diputados. O sea, que seguramente nunca se sentarán en esa banca. Y este otro señor en su hora de almuerzo se vino a limpiar la calle porque no aguantaba verla sucia. Eso es lo que es tener esa vocación y ese cariño hacia el trabajo. El ejemplo de la maestra, me parece que de Cartago, de una escuela que no estaba en huelga, pero que sus compañeros en huelga le escondían los pupitres y los elementos para trabajar. O sea, ya eso es el colmo. Pues. Si yo quiero estar en huelga, bueno, ni modo. Pero ¿cómo voy yo a afectar a un compañero o compañera
que sí quiere trabajar. O sea, ya No, eso agrava muchísimo la actitud la que situación. tuvieron de oponerse a que incluso presentar recursos de amparo para que nadie cuidara los exámenes de... Sí. O sea, eso demuestra que andamos de cabeza en este país, pero tenemos que ir a un corte y ya continuaremos hablando de estos temas que deberían ser temas de reflexión. Más allá si nos gusta el presidente de la República actual o el anterior o la trasanterior, ese no es el punto. El punto es qué estamos haciendo con este país, usted y yo. Acá sí estamos de regreso. Esto es Confrontación Democrática. Soy David, mecánico automotriz, y tengo 25 años de trabajar con motores diésel y gasolina. Enhorabuena, Costa Rica sigue la tendencia mundial de disminuir en los combustibles el azufre y otros componentes que contaminan el ambiente y afectan la salud pública. Pero tenga presente que todo vehículo, sea nuevo o usado, requiere un adecuado mantenimiento rutinario para garantizar su eficiencia y rendimiento. Los combustibles que expende Recope son de alta calidad, favorecen el buen funcionamiento del motor y protegen el ambiente. Recope, calidad garantizada. En la moto, cuando adelantas sobre una doble línea amarilla, el riesgo de una colisión lateral es alto, compromete extremidades y en algunos casos provoca la muerte. Cuando decidas adelantar, la visibilidad debe ser clara, respetando las leyes y nunca adelantes en curva y menos con la carretera mojada. Una decisión apresurada puede cambiarlo todo. El chasis sos vos. Un mensaje del MOB, COSEBI y la Policía de Tránsito. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Estamos ahí. A partir de la nacionalización de la energía eléctrica, se corrigió el deficiente servicio brindado por las empresas extranjeras. Para orgullo de los ticos, hoy, 50 años después, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz garantiza el acceso a un servicio universal y solidario. Promovemos desarrollo, sostenibilidad y bienestar día a día, energizando el corazón de Costa Rica. Estamos preparados para enfrentar las nuevas demandas tecnológicas que exige la competitividad de la nación con responsabilidad socioambiental. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. Regresamos a Confrontación Democrática esta tarde. Conversamos con doña Marta Blanco y don Juan José Echeverría, analizando, conversando, confrontando esa realidad que desde los medios de comunicación nos informan a las y los costarricenses. Tal vez, yo sé que tenemos otros temas más, pero tal vez podemos redondear el tema de educación para pasar a otros temas, como fue la decisión de la Sala Constitucional, que bueno, esperamos en esta semana tener a alguno de los magistrados aquí para conversar sobre el tema. Bueno, no, me parece que es un llamado a la reflexión, como decías, es un tema país que tenemos que ver sin ningún tipo de pasión política, es mucho lo que está en juego y me parece que son muchos también los ejemplos de que las cosas no vienen funcionando bien desde hace mucho tiempo, incluso desde lo que es la misma formación a los docentes. Y entonces, si no tenemos docentes con una, digamos, preparación de primer mundo, difícilmente ellos van a poder replicar en la juventud y en la niñez para tener estudiantes con mejores condiciones. Ojalá entendamos que esta es una tarea tan particular como la que podría haber sido la del plan fiscal, que todo el mundo se abocó a buscarle una solución y que como país podamos tener esa visión para retomar una educación pública de primer mundo con la capacidad, la visión para la preparación de nuestros niños y jóvenes hacia los nuevos retos que decíamos hace un rato, que además son retos mucho más exigentes
de lo que nos tocó enfrentar a nosotros en generaciones anteriores. Y andamos con ganas de pertenecer al club de los países grandes, pero con estos datos yo creo que no pasamos de países de tercer mundo. Yo quería comentar que en esta administración se logró hacer una reforma fiscal que yo ni siquiera lo veo como reforma fiscal, es un paquete de impuestos principalmente, hay algunas cositas ahí, algo que no se había logrado hacer en 18 años, y eso lo único que demuestra es la gravedad de la situación en la que estamos. O sea, realmente el país está en una crisis terrible que es fruto de la mala administración que hemos tenido por gobiernos de todos los colores, porque ese es el asunto. O sea, ha sido una acumulación donde hemos cedido a los intereses sindicales, a los intereses empresariales, y eso ha hecho que el Estado se haya engordado, se haya hecho más grande, pesado, ineficiente, poco ágil, gastón, y eso es lo que estamos pagando en este momento. Y nuestro castigo es que ellos gastaron, ellos decidieron, y ahora el pueblo tiene que pagar. Es increíble lo que ha logrado hacer esta situación, que hasta los más fieles defensores de no más impuestos, como somos los liberales, estamos aplaudiendo que esto haya pasado. O sea, eso, si a mí me lo hubieran dicho hace un año que yo estaría contenta de que pasaron esto, le digo, ajá, cuénteme otra, porque, o sea, definitivamente no se lo creo. Y no es que esté contenta, lo que estoy contenta es que no nos vamos a ir por el precipicio, nos quedamos ahí colgando de una raíz en la orillita, y lo bueno de esto es que esa es una medida pequeñita que apenas nos va a ayudar a sostenernos de esa raíz. Y la ventaja es que ahora sí tenemos que tomar decisiones fuertes en cuanto a la reforma del Estado. Y eso es lo que debemos, económica. Sí. Totalmente, eso es lo que debe ahorita. Ya esto, ya por dicha, la Sala Constitucional se pronunció. Ahora pues debe seguir el debido proceso en la Asamblea Legislativa, etcétera. Pero ya ese capítulo ya lo deberíamos estar dejando atrás y enfocarnos precisamente en hacer una reforma de todo del tema laboral, arreglar lo que pasó con esta barbaridad de procesal laboral para que no vuelva a pasar nunca más, una simplificación tributaria, porque los detractores de toda la parte fiscal en cuanto al manejo del Estado siempre dicen que es que el culpable son los que evaden. Precisamente una simplificación tributaria ayuda a que haya menos evasión, y entonces esa es una de las cosas en las que hay que trabajar. El tamaño del Estado. Una señora que el marido había querido afiliarse a la Caja del Seguro Social, que es una tragedia. Tiene un pequeño emprendimiento. Dice que después de 4 meses decidieron, no paguemos. La verdad es que yo toda la vida he pagado afuera. O sea, cuando usted habla de ese tema de simplificación, me decía Guillermo Alvarado cuando era gerente del ICT, que en Costa Rica, para que usted ponga un pequeño hotel, unas pequeñas cabinitas, un hotelito pequeño, hay 62 requisitos. En Miami, 4. Y también hay otra cosa, que usted le está poniendo el dedo en la llaga definitivamente. Yo como liberal soy fiel creyente de que todas las personas o todas las organizaciones o todas las empresas deben tener el mismo trato, es igualdad ante la ley. Sin embargo, yo apoyo que cuando hay una sociedad tiene que emprender, tiene que agilizar, que se cree riqueza, porque si no, entonces ¿de dónde vamos a vivir y hacer todas las cosas que nosotros queremos? Una buena educación, una buena salud, etcétera. Y se perdió el hilo de qué era lo que le iba a decir, se me fue. A ver. Bueno, estaba hablando de la igualdad, a propósito de... Bueno, sí, perdón. Que se le debería dar a los pequeños emprendimientos o a las personas que están empezando con una empresa periodos de gracia para irse incorporando paulativamente. Creo que, por ejemplo, la Junta Directiva de la Caja me parece que anda tras esa... Tratando de hacer eso. Esa señal. Debería ser.
De que incluso escalonado. no tengan que pagar todo, sino... Así es, que el primer año no pague más que un 2%, por ejemplo, y que después del primer año entonces ya pague el 20%, y así en el término de 4 años, que es lo que más o menos uno piensa que puede madurar una empresa, ya deba pagar todo. Si para ese momento la empresa no se ha logrado acomodar, probablemente es porque el negocio no funciona. Sí, o sea, exactamente. Pero sí creo yo que sí hay que flexibilizar si queremos hacer, por ejemplo, tener una mayor recaudación. Yo en un principio estaba en contra de las exoneraciones a las zonas francas. No importa que me digan que da 100 millones de empleos y con salarios 300% más que cualquier otro, ese no es el punto. Yo creo que si la misma Organización Mundial de Comercio ha dicho que esas cosas... Distorsiones. Sí, no deben ser. Pero también hay ahora, no es que estoy a favor de que las sigan exonerando, pero sí creo que si una persona llegó a este país con unas reglas de juego, claro, esas reglas de juego se les deben respetar. Pero sí hay que en esa misma línea es urgente revisar eso y decir, si un pequeño emprendimiento después de 4 años no funcionó, es que ya no funcionó. Bueno, si una empresa transnacional viene a este país y después de 10 años todavía tenemos que seguirle exonerando, me parece que entonces está bien, mejor cojan los chunches y se van. Pero también ahí es donde nos tenemos que cuestionar como país, ¿por qué es que no le funciona a alguien emprender en este país? Y es porque el impuesto al trabajo, por ejemplo, es demasiado alto. O sea, nosotros tenemos que ir pensando de cómo reducir el Estado lo suficiente para que en lugar de que tengamos que subir los impuestos, los podamos bajar y volvernos atractivos por lo eficiente que somos. Esa es una discusión ideológica. Don Juan José, ¿qué le pareció esta decisión de la Sala Constitucional? Usted es abogado. Mire, me pareció muy positivo, me pareció muy interesante y además me pareció histórica, ¿verdad? Empezando por lo último, histórica, porque en el pasado, como bien decía Marta, tenemos prácticamente 18 años de estar intentando y había sido la misma Sala Cuarta la que había frenado esos intentos de reforma fiscal. Entonces, digamos que habían antecedentes ahí preocupantes. Positiva porque efectivamente en la situación crítica que como país estábamos enfrentando, era absolutamente indispensable que la Sala diera un visto bueno al ¿Una decisión política o fue una decisión jurídica? Esa es la parte donde quiero desarrollar el concepto interesante. Digo positiva porque entonces está mandando una señal. Ya hoy las calificaciones de riesgo a nivel internacional están empezando a revalorar. Sí, se recobró la confianza. Se está recobrando la confianza y eso financiero, que no se ha aprobado aún todavía a nivel legislativo. Pero todo el mundo tenía muy claro de que la Sala Cuarta era el filtro que debía pasarse y ya se pasó. Y desde el punto de vista político y jurídico me pareció una decisión muy interesante, porque la Sala está, vamos a ver, Rodolfo Pisa, que en paz descanse, decía que la Constitución dice lo que la Sala Constitucional dice que dice. Y algo de eso hay, ¿ah? Todo eso. No nos llamemos engaño. Pero la Sala Constitucional está, y eso es absolutamente jurídico, y es que lo jurídico y lo político siempre son como primos hermanos, por lo menos, pero hay un concepto que para mí fue realmente importante. Está privilegiando el principio constitucional de sanidad presupuestaria. O sea, a nivel constitucional existen disposiciones en donde el Estado debe propiciar el equilibrio presupuestario, la sanidad presupuestaria. Y la Sala lo amarra sobre la base también de que esa sanidad presupuestaria es la que permite, digamos, financiar el régimen social de derecho, el régimen de Estado social de derecho. Entonces, aunque tal vez a doña Marta no le guste mucho, bueno, tenemos que entender de que los estados, por supuesto que con eficiencia, con responsabilidad, con ética, pero tienen que estar administrando recursos que derivan de las contribuciones, de los impuestos, de los pagos de tarifas, todo eso, para poder dar ese servicio que es lo que le da la razón de ser al Estado. Entonces la Sala, en mi criterio, al privilegiar esto, está dejando de lado otros temas que podrían haber aflorado y que se me hace que en el pasado afloraron,
en otras, digamos, salas constituidas de diferente manera y que se fueron por el detalle y se fueron por la coma y se fueron por una u otra cosa, privilegiando el derecho de enmienda, el derecho de participación de un diputado, porque las 1000 mociones que se le habían presentado no habían sido... 3 no se le leyeron. Exactamente. Entonces, yo creo que esto es realmente importante. La sala está Entonces, poniendo uno los podría decir puntos que sobre hubo, las IES. que hubo una decisión política más que jurídica. Pero es que también es una decisión, si bien política, está amparada en la Constitución política. Es que vea usted, estamos hablando de que la Carta Magna, el instrumento de mayor jerarquía del ordenamiento jurídico, se llama Constitución política. O sea, es que tiene mucho que ver todo esto, ¿no? Entonces es una visión país. Es una visión país y entonces la sala desarrolla en el comunicado, que es lo que conocemos, ¿verdad? Sí. Todavía no conocemos la sentencia, desarrolla no solo esa necesidad, digamos, del equilibrio financiero del Estado costarricense, sino de que pone en su verdadera dimensión otros temas, ¿verdad? Como por ejemplo decir que temas de carácter de empleo público pueden manejarse a nivel legislativo. Y finalmente hay un tema que yo creo que es, digamos, complementario a lo que la sala dijo, y es que afortunadamente también quedó demostrado de que hubo una mala técnica legislativa, no en el procedimiento de votación del 208 bis, sino más bien el procedimiento de las consultas que hicieron cuando les digo, las y los diputados. Ustedes venían aquí en otra venían los mismos Exactamente, temas. porque entonces en una consulta no hicieron consulta, lo que hacían era una manifestación de criterios y opiniones. No, ahí no había consulta, lo cual ya uno podría empezar a decir, ahí hay un error técnico importante. Pero el que es inconcebible es que en la tercera consulta 6 de los 10 diputados que firmaron ya habían firmado otras consultas. Y además lo hacen en forma extemporánea. Entonces aquí, un poco aquello de que fueron por leña y salieron trasquilados, ¿verdad? Y fueron por lana y salieron trasquilados, ¿verdad? Porque en alguna medida fue como es vergonzoso poder comprobar, en mi criterio, que en su afán de obstaculizar y de bloquear algo tan importante para este país, se llegara a cometer semejantes errores. Y lo peor de todo, Iris y Marta, y quienes nos escuchan, es que tampoco es que estén tranquilos, ¿verdad? Ya están hablando de romper el quórum, ya están hablando de marchas más grandes, ya está hablando por ahí algún abogado de meter recursos de inconstitucionalidad y recusar a la sala. Entonces uno dice, pero ¿en qué país es el que estamos viviendo? A mí me llama la atención de el grado de esquizofrenia social que vivimos. La misma gente que hoy llama prostituta a la sala constitucional porque hubo un fallo en que no es el que ellos creían, es la misma gente que hace 3 semanas está celebrando los fallos de tribunales diciendo que las huelgas eran legales. Entonces, hay como una contradicción terrible. En medio de esto, este país se encuentra en esta encrucijada, que yo pienso que el tema no es la reforma fiscal, el tema es la reforma de la sociedad costarricense. Esa es la urgencia que tenemos. Me llama la atención de algunas cosas, que el 8% de educación, la sala dice, no hay ningún problema si meten el INA y la red de cuidado. Eso me asusta. Me asusta porque es eliminar recursos del Estado a la educación. Pienso en la educación rural, donde hay escuelas unidocentes, no sé, hace 3 años habían 1000, no sé cuántas habrán hoy, donde un solo maestro tiene que dar todos los grados, y todos los grados es 2 chiquitos en sexto, 3 en cuarto, 1 en segundo, 2 en tercero, 1 en primero, no sé. Pero hay una cosa aquí, doña Iris, esto a mí lo que me asusta realmente es que el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6% del dinero que se le asigna a educación está siendo desperdiciado y no usado para lo que debe ser. Eso es lo que a mí me asusta. Yo no sé si no se estará usando para lo que debe ser. Me parece que como en todo el Estado hay que buscar la eficiencia,
pero a mí me preocupa, yo debo decir y espero leer con más detenimiento cuando ya la sala redacte el fallo, porque hasta ahora lo que conocemos es la resolución nada más, para saber cuál es esa justificación de por qué la sala le dice a los diputados, sí, no hay ningún problema, incluyan INA e incluyan red de cuido en ese 8%. Luego, uno de lo que más me gustó de esa decisión de la Sala Constitucional, y yo debo felicitar a los magistrados, porque pertenecen a un grupo de 22, fue decir, no señores, este plan fiscal no afecta a la administración de justicia. Aquí, ahí donde está doña Marta, tuvimos a don Fernando Cruz. Y yo le decía, ¿por qué se oponen a la evaluación del desempeño? La propuesta no es que la ministra de Planificación va a ir a evaluarlos a ustedes, no. Pueden ponerlo ustedes mismos. Tienen que crear el mecanismo ustedes, pero ¿por qué el funcionario público o algunos funcionarios públicos creen que no deben ser evaluados? Porque el que la debe, la teme. Si uno siente que está haciendo las cosas bien, lo que dice es la transparencia, venga y mídame. O me mido yo, o como sea, pero no hay miedo, pero el que la debe, la teme. Así que a mí me pareció esta decisión de que no fuera unánime es muy importante también, Iris, que suma a lo histórico, ¿verdad? Porque esos magistrados sin voz, pero estuvieron presentes en la discusión cuando la Corte Plena dijo que sí le afectaba. Y me parece que esa independencia de los magistrados de la Sala Constitucional, para mí, me merecen todo el respeto. En otras cosas uno puede coincidir o no, eso de la norma, bueno, en fin, hay cosas en las que uno tiene como algunos signos de pregunta, pero particularmente en esa decisión, de que si el plan fiscal iba a terminar afectando el funcionamiento del Poder Judicial, me parece que fueron muy valientes. Ahí coincido con lo que decía Juan José, de que la decisión que tomaron está respaldada en lo que dice la Constitución política, pero se pueden imaginar lo que es estar en los zapatos de una de estas 7 personas que estaban definiendo cuál iba a ser el rumbo inmediato de Costa Rica. Es que el peso era muy alto y la factura que se le podía pasar a ellos por tomar una decisión, como lo hicieron otros magistrados, más pensando en nosotros que en el resto del país, era demasiado grande. Yo creo que aquí también hubo por medio un poco de eso. Lo que pasa es que si el país se hunde, nos hundimos todos. Y se hunde también el Poder Judicial y también la Sala Constitucional. Yo sí creo que la explicación de la Corte Plena como institución, que se dijo aquí varias veces, no era una decisión jurisdiccional, sino institucional, fue muy, muy superficial. Realmente se sometieron a lo que un asesor jurídico decía y uno se queda pues pensando como abogado cuál es realmente el criterio a nivel de jueces para poder valorar los casos, ¿verdad? Porque se tramitará con 29 votos, ya no con 38. Yo creo que incluso va a sacar muchos más votos, probablemente pero ya los 29 es suficiente. Ahora hay otra cosa, lo que usted hablaba de todas las amenazas que ha habido por no aceptar lo que está sucediendo y la sentencia que dio la Sala Constitucional. Y es que tenemos que acordarnos como costarricenses cuál es la base de la democracia. Y definitivamente es el respeto a la institucionalidad, hacia la decisión de la mayoría, y tenemos que recordarnos de eso, y no es lo que yo no quiera. Y la Asamblea Legislativa es nuestra representación política. Así es. ¿Sí? Si no nos gusta, esperémonos a las próximas elecciones y hace mejor su voto, como nos dijeron por ahí. Por ahora los invitamos a que escuchen a UPE. Muchas gracias, doña Iris. Gracias, doña Marta. Gracias, Juan José. Don Emilio hoy anda por los Estados Unidos, así que por eso no va a recibir la dieta de hoy. Mañana, si les parece, nos volvemos a encontrar. Gracias, María Fernanda. Que la pasen muy bien. Con prontitud llegamos hasta usted. Somos respuesta oportuna. Su salud vamos a proteger. Su vida vamos a socorrer. Emergencia.
Emergencias médicas. Un médico y un paramédico con ambulancia de primera calidad atenderán la emergencia en su casa. Somos su solución médica express.